Y como ya lo advertimos, los rojetes comunistas y caviares, la mafia no se rinde. La decisión del Poder Judicial de suspender por 24 meses a Patricia Benavides no ha terminado con los intentos de ese sector que busca el regreso de alias Vane al Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia, ese organismo que supuestamente vela por la integridad del sistema judicial, ha entrado en sesión permanente para lidiar con el entuerto que ellos mismos ayudaron a generar, el caso Patricia Benavides. Sin embargo, en esta sesión permanente no están todos los que son ni son todos los que están. De los 7 consejeros, solo 6 participan y, según fuentes citadas por La República, al menos 2 lo hacen con cara de yo no fui y bajo presiones que no tienen nada de sutiles. El único que realmente se opuso, el consejero Francisco Tábara, ha sido elegantemente sacado del juego con el argumento de que como se inhibió en una parte del proceso, no puede opinar de nada. Democracia interna al estilo Junta Nacional de Justicia. En lugar de reconocer el caos institucional en el que han metido el sistema de justicia, el presidente de la Junta, Gino Ríos, y su aliada, la vicepresidenta María Teresa Cabrera, han empezado una cruzada contra todo aquel que les haya arruinado el comeback de Benavides. La lista negra incluye a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al juez Segismundo León Velasco, que suspendió a Benavides, y hasta al juez constitucional Juan Torres Tazo, el mismo que admitió a trámite la demanda de la Fiscalía contra la Junta, y a quien ya le dejaron caer una advertencia bastante elegante, que está en proceso de ratificación, así que mejor que se porte bien. Mientras tanto, dentro de la Junta, las cosas funcionan como si fuera una oficina de compadres. El periodista César Romero señala que según fuentes internas, solo Ríos y Cabrera deciden, redactan, firman y mandan. Los demás consejeros firman lo que les ponen en el escritorio, casi como si fuera la hoja de asistencia. Los acuerdos ni siquiera pasan por sesiones oficiales con actas, sino por conversaciones de pasillo que luego se transforman en resoluciones formales. El colmo llegó cuando el sindicato de trabajadores de la Junta denunció que se ha cambiado el perfil para el cargo de secretario general, eliminando requisitos como tener título o experiencia jurídica, justo antes de que se convoque al nuevo proceso de designación. ¡Qué conveniente! Todo indica que ese puesto ya tiene nombre y apellido y que lo técnico ha sido reemplazado por lo político. Otra vez, así se desmantela pieza por pieza lo que debería ser la columna vertebral de la justicia. Pero la ironía no podía quedar fuera de la pataleta de la Junta Nacional de Justicia, que intentaría iniciar un proceso disciplinario inmediato para suspender y destituir a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por haberse atrevido a no acatar la orden de la Junta para el regreso de alias Vane. Sin embargo, hay un detalle que haría fracasar este intento, por lo menos en el corto plazo, y se lo debemos agradecer al Tribunal Constitucional elegido por este Congreso de pacotilla. ¿Recuerdan que el TC ordenó la reposición del indeseable fiscal supremo Tomás Saladino Gálvez, quien había sido destituido por la anterior Junta Nacional de Justicia? Bueno, para lograr que Aladino Gálvez vuelva a la Junta de Fiscales Supremos, hecho que se consumó esta semana, el Tribunal Constitucional determinó que la Junta Nacional actuó mal al crear un procedimiento disciplinario inmediato para sancionar a jueces y fiscales, porque este tipo de procedimiento no está autorizado por la ley que regula a la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el TC determinó que la Junta aplicó una herramienta disciplinaria que no aparece en su ley orgánica, sino que fue creada solo por su reglamento interno. Según el TC, esto rompe una regla básica del derecho llamada jerarquía normativa, que dice que un reglamento no puede estar por encima de una ley. Como consecuencia de este fallo del TC, varios fiscales que habían sido sancionados bajo este procedimiento han sido restituidos en sus cargos. Primero fue Tomás Aladino Gálvez, implicado en el caso Cuellos Blancos del Puerto, y ahora también ha sido beneficiado Luis Arce Córdoba, otro ex fiscal supremo vinculado al mismo escándalo de corrupción y acusado de enriquecimiento ilícito. El Poder Judicial ha seguido la misma lógica del TC y ordenó también su reincorporación, ya que fueron retirados usando un proceso declarado ilegal. O sea, la fórmula que aplicaron para beneficiar a fiscales implicados en presuntos casos de corrupción tendría que aplicarla el TC en caso de que la Junta decida iniciar un procedimiento disciplinario inmediato para sancionar a la fiscal de la Nación. En su lugar, la Junta tendría que aplicar un procedimiento ordinario que suele demorar no menos de un año. Parece que en el mundillo de la corrupción nadie sabe para quién trabaja, pero si no es la Junta, sería el Congreso corrupto el que destituya a Delia Espinosa. Ayer, el
congresista taurino... ¿Taurino? ¿Por qué le dicen taurino? Bueno, no importa. Alejandro Muñante no solo expresó su indignación por la suspensión de su amiguis Patricia Benavides, sino que también nos recordó con los colmillos bien afilados que su bancada, Renovación Medieval, ya presentó hace varios días una denuncia constitucional contra Delia Espinosa y los otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos para que sean inhabilitados. Recordemos que los congresistas, muchos de ellos investigados por la Fiscalía, ya fracasaron cuando aprobaron destituir a la fiscal suprema Zoraida Ábalos y a los exintegrantes de la Junta Inés Tello y Aldo Vázquez. Los tres fueron repuestos por orden del Poder Judicial porque se demostró que no habían cometido ninguna falta constitucional. Comentario aparte, por eso también quieren tomar el control del Poder Judicial. Pero no solo la Junta y el Congreso, el gobierno también salió a llorar por la sanción contra Patricia Benavides y hasta le han dado seguridad policial pese a que el Poder Judicial la considera un peligro para el Ministerio Público. El chino Yufra, Eduardo Arana, jefe del gabinete de Dina Boluarte y ahora también vocero oficial del desconcierto, salió a tirarle piedras a la fiscal Delia Espinosa por no arrodillarse ante la resolución de la Junta que quería devolverle la corona a Patricia Benavides. Según Arana, el hecho de que la fiscal Espinosa no haya obedecido esa orden debería quitarnos el sueño, como si el verdadero problema fuera la defensa del cargo de una señora suspendida por presuntamente liderar una red criminal y no la misma red. Porque claro, en la lógica del gobierno, lo verdaderamente escandaloso no es el intento de tomar por la fuerza el Ministerio Público con una resolución ilegal, sino que alguien se atreva a desobedecer precisamente esa resolución cuestionada de una junta que actúa como club exclusivo de dos personas. En su discurso digno de manual de relaciones públicas mal leído, Arana, investigado por la Fiscalía en el caso Cuellos Blancos del Puerto, nos recordó que el Ejecutivo jamás petardearía instituciones, mientras en paralelo apoya que se mantenga con resguardo policial a una fiscal suspendida y se ataque a la cabeza actual del Ministerio Público por hacer su trabajo. Con una solemnidad que no se la cree ni su teleprompter, Arana soltó frases como "preocupa al Ejecutivo" o "no podemos soslayar", como si el gobierno no estuviera alimentando el incendio con gasolina institucional. Pero qué va, para Arana la culpa no es de quien protege a los amigos del régimen, sino de la fiscal que se atreve a ponerle freno al circo. Y como decíamos, a pesar de estar suspendida como fiscal suprema hasta junio del 2027 por decisión del Poder Judicial, Patricia Benavides sigue siendo considerada una personalidad para el gobierno de Dina Boluarte, lo que le garantiza seguridad policial al menos hasta agosto. El ministro del Interior, Carlos Malaver, mucho gusto, confirmó que esta protección se basa en una resolución emitida en febrero por la Comandancia General de la PNP, supuestamente tras una evaluación de riesgos. Porque claro, en un país donde el número de homicidios aumenta imparable, la prioridad es cuidar a una ex fiscal suspendida por presuntamente liderar una red criminal dentro del Ministerio Público. Prioridades claras, muchachos, miserables, van a caer. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAIP, concluyó que la calificación de confidencial que el gobierno de Dina Boluarte le dio a los documentos utilizados para sustentar el incremento de su sueldo de 16.000 a 35.000 soles es inválida. Tanto la presidencia del Consejo de Ministros como el Ministerio de Economía intentaron justificar esta clasificación amparándose en el artículo 17 de la Ley de Transparencia que protege las recomendaciones y opiniones en procesos deliberativos de decisiones de gobierno. Sin embargo, la ANTAIP sostuvo que el tema de remuneraciones públicas es de naturaleza eminentemente pública y no puede esconderse tras un pretexto legal mal aplicado. Además, subrayó que este tipo de información no se refiere a decisiones de política pública sensibles, sino a actos administrativos que deben estar sujetos al escrutinio ciudadano, especialmente cuando involucran a altos funcionarios del Estado. Medios como El Comercio han apelado ante el Tribunal de Transparencia para exigir la entrega de los documentos en un nuevo capítulo de la falta de transparencia del actual gobierno. Rafael López Aliaga ha vuelto a sacar pecho por su proyecto estrella, traer trenes usados desde California para unir Lima con Chosica. En conferencia de prensa anunció que el primer lote saldrá en unos días y llegará a Lima hacia el 10 o 12 de julio con la meta de una marcha blanca antes del 28, o sea, antes de Fiestas Patrias. ¿Sobre qué rieles se harán las pruebas? Pues nadie lo sabe, porque los que están colocados en la actual vía férrea no están preparados para esos trenes. Pero bueno, son detalles.
Eso sí, el cachetón de la Plaza de Armas advirtió que los pasajeros no podrán viajar de pie porque los trenes están diseñados para el público fifí de Silicon Valley, con asientos de cuero, aire acondicionados y sin espacio para el tumulto criollo. Una joyita ferroviaria, pero de segunda mano. López Aliaga asegura estar trabajando de la manito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como si la coordinación fuera perfecta y no hubiera ninguna piedra en el camino. ¿Alguien ha visto o escuchado a algún funcionario del MTC hablar sobre la vía férrea para la Marcha Blanca anunciada por el alcalde para Fiestas Patrias? Bueno, Rafaelito también prometió modernidad, asientos numerados, reserva anticipada, cobros digitales y nada de efectivo. Suena a un servicio de primer mundo, aunque aún no sepamos si correrá sobre tierra, sobre promesas o sobre rieles imaginarios. Pero claro, los expertos han bajado de la nube al alcalde. Han advertido que esos trenes simplemente no pueden operar sin infraestructura adecuada. No hay vías exclusivas, ni señalización moderna, ni estaciones decentes, ni sistemas de control. Lo que existe es apenas una vieja vía que atraviesa zonas pobladas y cruces peligrosos. Para que funcione, se necesita una inversión de cientos de millones de dólares. Así que mientras el show mediático avanza a toda máquina, la realidad técnica va a paso de tortuga. Pero, ¿por qué sigue vendiendo humo el alcalde de Lima sobre la puesta en marcha de sus trenes de segunda? Bueno, al parecer quiere ocultar una nueva derrota judicial a nivel internacional. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos confirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá pagar cerca de 200 millones de dólares al consorcio Rutas de Lima, rechazando así su apelación basada en supuestos actos de corrupción durante la concesión vial otorgada en 2013. El diario Gestión dio a conocer que la Municipalidad de Lima alegó que la participación de Odebrecht, investigada por corrupción en varios países, volvía inválido el contrato. Sin embargo, tanto el Tribunal Arbitral como la Corte estadounidense concluyeron que no se presentó evidencia suficiente que probara que la concesión fue obtenida mediante sobornos directos, desestimando incluso los aportes de campaña a la exalcaldesa Susana Villarán como prueba clave. Recordemos que al tomar el control de la concesión, Rutas de Lima, cuyo mayor accionista es Brookfield, impuso un nuevo peaje, generando protestas ciudadanas y una reacción política. La Municipalidad de Lima canceló el cobro y bloqueó futuros aumentos de las tarifas. Esto llevó al consorcio a iniciar 2 arbitrajes internacionales que resultaron en laudos favorables por más de 190 millones de dólares más intereses por la cancelación del peaje y la demora en aplicar ajustes tarifarios. La reciente apelación desestimada llega tras múltiples intentos fallidos de la municipalidad por frenar o revertir estos fallos, incluido uno rechazado por la jueza Ana Reyes para suspender temporalmente el pago. Pero el drama legal no acaba ahí. La Municipalidad de Lima ahora busca anular los laudos, acusando a su anterior estudio legal de conflicto de intereses por vínculos con empresas de Brookfield, actual socio mayoritario del consorcio Rutas de Lima. Al mismo tiempo, Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI contra el Estado peruano por 2.700 millones de dólares por supuesta expropiación y mantiene otro proceso ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional contra la propia municipalidad, que además intentó sin éxito recusar a 2 árbitros que dictaron medidas para impedir que se rompa anticipadamente el contrato de concesión. Ojo, según información de Perú 21, la Municipalidad de Lima le ha pagado más de 10 millones de dólares al estudio de abogados que ve el caso ante los tribunales en Estados Unidos. Y hasta ahora viene perdiendo en todas las instancias. En resumen, una batalla legal millonaria que será pagada por todos los peruanos, incluso por los que no viven en Lima, cortesía de Rafael López Aliaga. Felizmente tenemos como alcalde a un exitoso empresario del sector privado que prometió convertir a la capital en potencia mundial. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado si teníamos a un rojo, un comunista o un caviar en el sillón municipal? Gracias, Virgencita. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. También tenemos PayPal, miserable, apoya, no seas pingüinazo, pingüinaza.